Hermano, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana en su casa y que podamos compartir juntos, ¿verdad? Es un placer. Estamos estudiando, ¿verdad? Estamos predicando sobre la carta a los romanos. Y hablamos el domingo pasado acerca del Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo, para mí esta es una de las cartas más hermosas, ¿verdad? De las cartas doctrinales de la Biblia. Una carta bien profunda, tiene un contenido doctrinal bien amplio, bien complejo muchas veces. De hecho, el mismo apóstol Pedro dijo que las cosas que Pablo escribía eran complicadas, ¿no? Pedro dijo, algunas de ellas son difíciles de entender. Sí, que si el propio apóstol lo dijo, nosotros que no somos apóstoles, nos es más complicado. Pero esta fue una de esas cartas donde realmente Pablo habló con una profundidad teológica tremenda. Algunos estudiosos, ¿verdad?, de la palabra del Señor le llaman a la carta a los romanos el quinto evangelio. Porque realmente Pablo hizo un despliegue tremendo de toda la doctrina de la salvación. Y una explicación ahí tremendamente profunda. Honestamente, yo me he leído la carta a los romanos no sé ni cuántas veces. Y he estudiado y hay cosas que Pablo dice ahí que le salió lo de filósofo que Pablo tenía. Pablo fue un hombre que estudió mucha filosofía. Y en la carta a los romanos la escribió bajo la dirección del Espíritu Santo, pero el Señor le sacó toda la filosofía para afuera. Porque mira que Pablo se enredó para explicar esa carta. Digo yo que se enredó, ¿no? Porque a veces yo me pongo a leerle y digo, caramba, Pablo, eso no pudiste haberle dicho de una forma más sencilla, chico. No había que decir tanto. Pablo da una cantidad de vueltas y vueltas y vueltas y tremenda. Pero es que es complejo, ¿verdad? Es complejo. Los filósofos son así. Los filósofos, para decir que la silla es blanca, te dan una explicación del universo. Para al final decirte la silla es blanca. No. Llevas una hora hablando para decirme que la silla es blanca. Y Pablo en la carta a los romanos da una explicación tremenda, pero era necesario. En el contexto donde Pablo vivía, precisamente, un mundo tan lleno de filósofos que están tratando de explicar el mundo, de explicar la complejidad en la que la gente vivía, tratando de entender la política, tratando de entender el libertinaje humano, tratando de explicar toda la verdad y todas aquellas cosas, el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribir una carta, precisamente, donde puede explicar el mundo desde la perspectiva divina, que es la única manera en la que nuestro mundo se puede explicar y se puede concebir, ¿verdad? Y es precisamente en el capítulo 1 de Romanos donde Pablo empieza diciendo, ¿cómo explicamos el mundo? El mundo no tiene explicación fuera del concepto del Evangelio. Por eso Pablo comienza hablando del Evangelio, ¿verdad? Y el domingo pasado hablamos de esto. Pablo introduce su carta, dice, fui llamado a predicar el Evangelio de Dios. Pablo empieza diciendo, el Evangelio proviene de Dios. Y él cree en el Evangelio, está convencido que el Evangelio es la única cosa que puede explicar el mundo y lo único que puede transformar una vida. Lo único que puede cambiar una nación. Lo único que puede cambiar la política de una nación. Lo único que puede cambiar los conceptos educativos de una escuela. Lo único que puede transformar es el Evangelio. Por eso Pablo comienza hablando de una manera tan profunda del Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque el Evangelio proviene de Dios y es de Dios. Y es una buena noticia, dice Pablo. Y no me avergüenzo de él, decía Pablo, porque este Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice Pablo, porque en el Evangelio está revelada toda la justicia de Dios. Y Pablo empieza a explicar la vida a partir del Evangelio. Por eso necesitamos como iglesia predicar el Evangelio. Lo único que la gente necesita es el Evangelio, ¿verdad? Y hoy le vamos a dar continuidad a este mensaje del capítulo 1. Estuvimos hablando hasta el versículo 16, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del 17 en adelante. Les invito ahí a leer en sus Biblias Romanos 1 del 17 en adelante. Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el día de hoy. Gracias por compartir nuestros hermanos juntos en este lugar. Te pedimos, oh Padre Santo, que tu nombre sea glorificado y exaltado en el día de hoy, que tu palabra que ha sido revelada delante de nosotros la podamos entender y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella para entender a la verdad y la justicia tuya que ha sido revelada en tu palabra. Y que podamos vivir, oh Señor, conforme a la justicia tuya, para gloria de tu nombre y para sanidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Uno de los grandes temas que ha debatido el ser humano en precisamente que ha traído mucha controversia en la teología cristiana, es precisamente el origen del mal. ¿Qué le da origen al mal? Incluso hay muchas personas que se han apartado, algunas personas, no puedo decir muchas, pero algunas personas que se han apartado de la fe y se volvieron grandes científicos. Era porque aún estando en la fe no podían entender que la Biblia hablara de un Dios todopoderoso y amor cuando en el mundo había tantas injusticias y tanta maldad y demás. Y como no hallaban coherencia con eso, se apartaron de la fe. Uno de ellos, que ahora por cierto estoy leyendo su libro bien interesante, que creció en el Evangelio, hijo de un pastor, es Anthony Flew, un científico que murió hace poco, en el 2000 y pico. Escribió antes de morir, escribió un libro que se llama Dios sí existe. Después de muchos años de ateísmo, fue un ateo muy influyente en el mundo científico, reconocido como uno de los ateos más influyentes por su ateísmo. Pero después de tanta investigación y de tanto metido en el mundo, terminó diciendo Dios es real. Dios es real. Y escribió un libro muy bueno, porque en su libro no solo planteaba por qué él se apartó del Evangelio y todos los argumentos que él usó para contradecir el Evangelio, y termina el libro escribiendo por qué sus argumentos no servían. Qué tremendo era. Qué triste que terminó su vida habiendo podido haberla aprovechado en el Evangelio, pero terminó su vida, ¿verdad? Gastó su vida en la ciencia para al final regresar al mismo lugar de donde partió, del Evangelio, ¿verdad? Pero una de las cosas que él plantea era precisamente, sí, ¿qué me llevó decía Anthony Flew, qué me llevó al ateísmo? Fue precisamente no podía explicar el origen del mal. Y ese es uno de los temas y precisamente el apóstol Pablo en esta carta nos presenta por cuál es el origen del mal y por qué el pecado
trabaja tanto en nuestra vida y nos hace tanto daño. Y ese es el origen de la maldad del ser humano, ¿verdad? Y hoy en la mañana estábamos hablando de eso, de los hombres, nos reunimos en la mañana, estábamos hablando del trigo y de la cizaña, cómo Satanás mete en el mundo muchas veces ideas muy similares a las de la fe para confundir. Pastor Jesús estaba hablando de la obediencia. Precisamente Pablo habla aquí en Romanos de ese tema, la obediencia. Empieza diciendo, ¿qué le pasó al ser humano? Y es interesante que el mundo moderno trata de explicar por qué el hombre es malo, por qué el pecado. Por ejemplo, la evolución y la biología. Para ellos lo bueno y lo malo no es un aspecto moral. Tratan de quitarle el aspecto moral. Ellos sostienen que de acuerdo con todas sus cosas, es decir, como que la idea de bueno y malo no existe, que es favorable o desfavorable. Hablan en esos términos, ¿verdad? De lo favorable o desfavorable. Es decir, para la evolución lo bueno no significa que sea moralmente correcto. O lo malo no significa que sea moralmente incorrecto. Eso es lo que ellos plantean. Ellos dicen, por ejemplo, que los animales más fuertes roban comida regularmente y gracias a eso comen más, sobreviven mejor y tienen más crías. Si esa conducta favorece a la genética del grupo que la practica, entonces robar no se trata de una conducta correcta o incorrecta, dice la evolución, sino favorable o desfavorable. No se trata de bien o mal, sino de qué me favorece o qué me desfavorece. Ese es el planteamiento de la evolución con respecto a la maldad. Para las ciencias como la psicología, la filosofía contemporánea y la neurociencia, el mal es un problema externo, es decir, algo que no está en el ser humano, sino en su entorno que le rodea. Por ejemplo, la pobreza, las desigualdades, las guerras, los sistemas políticos opresores y varias cosas más. Por eso el énfasis de ellos es crear un mundo mejor, más justo, más equitativo, igual de derechos para todos. Ellos plantean que si el mundo fuera mejor, los seres humanos serían mejores. Que el problema de la maldad es que vivimos en un entorno malo que afecta al ser humano y al vivir en ese estado de opresión, de sofocar a la persona, entonces el ser humano reacciona y por eso actúa mal. Pero hay un problema con estas dos teorías. Primero, ¿cuál es el problema con el concepto moral según la evolución? Que su experimento lo hizo con animales que no tienen conciencia. Los animales actúan por instinto de supervivencia, ¿verdad? El animal no tiene conciencia. Además, este concepto fue el impulsor, para si no lo sabían, el impulsor del pensamiento de Hitler. Hitler creía en una sociedad desigual. Una raza, había que crear una raza aria, más fuerte. Había que eliminar todo lo débil, todo lo que parecía desfavorable. Y el concepto evolutivo promueve el racismo, promovió la Segunda Guerra Mundial y el pensamiento de Hitler. Los más fuertes tienen que triunfar y hay que eliminar a lo más débil, porque eso desfavorecía a las sociedades. La evolución llegó al pensamiento de Hitler. Eso era lo que él creía. Y eso fue lo que las sociedades de aquel entonces creían. Una vez un científico, no sé exactamente ni recuerdo su nombre, pero una vez un científico dijo que él creía en la evolución no porque había argumentos científicos sólidos para sostenerla. Que él creía en la evolución porque la evolución le permitía era hacer lo que le diera la gana. Podía hacer lo que él quería. Claro, porque la evolución no contempla la moral como buena o mala, sino como favorable o desfavorable, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con las ciencias modernas y su planteamiento de un entorno desfavorable para el ser humano y que por eso el ser humano se porta mal? ¿Cuál es el problema? Es que el entorno que rodea a las personas, el contexto donde vivimos y los regímenes políticos son creados por el propio ser humano. No es el entorno el que afecta al ser humano, es que es el ser humano quien ha creado un entorno desfavorable. Le echan la culpa al entorno. Si nuestro entorno cambia, pero ¿cómo puede cambiar nuestro entorno si el ser humano no cambia? Porque fue el ser humano quien lo creó. Ese es el problema con la ciencia contemporánea.
Nos preguntamos entonces, seguimos con la respuesta, ¿cuál es el origen del mal? Y Pablo introduce la carta a los romanos precisamente hablando del mal. ¿Por qué? Porque Pablo quiere llevar al pensamiento del hombre a la conclusión de que lo único, primero, estamos perdidos, estamos atrapados en un callejón sin salida por causa del pecado, y lo único que nos puede salvar es Cristo. Esa es la tesis que Pablo está sosteniendo en su escrito. Por eso empieza hablando de la maldad. Pablo empieza hablando de una manera escalonada. Primero el pecado de manera universal. Después, en el capítulo 2 que viene detrás, el pecado del pueblo de Israel, que ellos se creían una raza superior. Y después el pecado de los gentiles, que al convertirse creyeron que ellos eran mejores que los judíos. Y Pablo dice, al final, todos están bajo la misma condición. El mundo, los judíos y los gentiles, todos necesitan a Cristo. Esa es la tesis que Pablo plantea en su escrito a la carta a los romanos. ¿Cuál es el principio teológico que se desprende de este pasaje de las Escrituras de Romanos capítulo 1, versículos del 17 en adelante? Que la Biblia deja bien claro que el mal tiene su origen en nuestro rechazo hacia la persona de Dios y su voluntad. Ahí está el origen del mal. En Romanos capítulo 1, Pablo menciona el rechazo voluntario del hombre hacia Dios. Pablo menciona en el versículo 21 del capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón, dice Pablo, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre no es ignorante de la existencia de Dios. Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no lo quisieron reconocer, ni le dieron gracia. Ahí empieza el origen del pecado. Adán y Eva no eran ignorantes de Dios. Lo conocían perfectamente, conocían su voluntad perfectamente, pero decidieron voluntariamente no reconocer a Dios. Prefirieron escuchar otra voz que les dijo, haz esto y tú vas a ver. Pero mire qué interesante. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Qué le dijo Dios a Adán, cuando lo puso en el huerto del Edén? Puso, ¿sabes? Puedes comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Dice, serán abiertos tus ojos y conocerás el bien y el mal. Le dijo una media verdad, mezclada. Si era cierto que sus ojos serían abiertos, si era cierto que iban a conocer el bien y el mal. Lo que Satanás no les dijo es que les iba a traer la muerte. Satanás siempre viene con medias verdades a nuestra vida. El apóstol Pablo dice que el origen del mal está en el rechazo de Dios. No en que no lo conocemos, sino que conociéndolo, no lo tenemos en cuenta. El apóstol Pablo menciona en el versículo 23, dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal. No solo ignoramos a Dios, sino dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Decidieron voluntariamente no honrar a Dios, sino honrar a las criaturas. Yo me asombro, para mí, honestamente, no hay nada más absurdo que la idolatría. No le hallo sentido a la idolatría. Oye, todavía tú dices, bueno, puedo creer en la ciencia, mirar la ciencia, no sé, me confunde un poco.
Pero la idolatría, no le da sentido a la idolatría. ¿Tú sabes qué es que yo hago un muñeco y yo mismo me lo ponga como objeto de culto? Y le pida al muñeco que yo mismo fabriqué. Yo recuerdo una vez mi pastor fue a hacer una visita a casa de una persona que visitaba la iglesia y demás. Y él tenía sus santos, sus cositas ahí. Y un día llegó a casa del señor de la casa y tenía el santo virado a cabeza. Y le preguntó, le dijo, fulano, ¿qué pasó? Pusiste, no recuerdo si era un San Lázaro, no sé, aquí. Tenía ahí virado de cabeza. Y él le dijo, no, pastor, lo tengo castigado. ¿Y eso por qué? Porque no me ha concedido lo que le estoy pidiendo. Y hasta bueno, es lo que dice Pablo aquí. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. El salmista dice en el libro de los Salmos que los ídolos son, dice, tienen ojos y no ven, bocas y no hablan, oídos y no oyen, y semejantes a ellos son los que los adoran. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar así, la gente cree en tantas cosas absurdas. Le amarran un lacito rojo al carro, al tubo de escape del carro, para proteger el carro. Cuando ustedes ven los carros con un lacito rojo o algo colgado en el tubo de escape, no es un adornito. Eso es un objeto de idolatría, de culto. Le ponen a los niños en las cunas un azabache negro colgado en mosquitero ahí para proteger al niño. Ponen una tuna detrás de la puerta, una hoja de tuna, de cactus, eso del desierto. O ponen una herradura arriba de la... o sábila, una penca de sábila. Dice el apóstol Pablo, cambiaron la gloria de Dios por las cosas de este mundo, por reptiles, animales, por cosas. Increíble. Increíble las cosas que... Ahora, hace unos años me enteré que el último santo que fabricaron, el ladrón de la cruz, inventaron un santo con el ladrón de la cruz. Para los ladrones será. Un santo para los ladrones. El lío es tener un santo para todos. Es increíble la idolatría a donde lleva el ser humano, a lo absurdo. Dice el apóstol Pablo que ese es el origen del pecado. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es increíble. ¿Verdad? Increíble. Nosotros que venimos de un mundo, ¿verdad?, cargado de idolatría, ¿verdad? Pero en el país hay mucha idolatría. Uno ve la gente, yo recuerdo cuando veía los días específicos de fecha de determinados santos y demás, y yo veía a la gente haciendo promesas, arrastrándose por la calle, jalando una piedra, y yo decía, ¿qué cosa es esa? Una vez le dijo un amigo, ¿no?, allá aquí en Estados Unidos, pero cubano igual, y compañero mío de trabajo, estábamos hablando, y yo estaba hablando del evangelio, no, yo creo en San Lázaro y aquí allá. Y yo, compadre, con todo el respeto que yo le tengo a eso, yo no... Sí, a mí no me gusta criticar, no predico el evangelio criticándole la religión a nadie. Yo hablo de Cristo y el Espíritu Santo se encarga de hacerle entender a la gente lo que está mal y está bien en sus creencias. Pero aquel día le tuve que hablar a mi amigo y le pregunté, oye, con todo el respeto que tú te mereces, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la razón de creer en San Lázaro? No, porque San Lázaro me protege. Pero si San Lázaro está para que lo protejan, porque es un hombre enfermo, en muleta, no tiene ropa, está todo desbaratado, con 2 o 3 perros sarnosos al lado suyo, pasándole la lengua. Está para que lo protejan, no se puede ni parar, el tipo está apuntalado. ¿Qué es lo que él puede hacer por ti? Explícame algo. Ese me quedó sin palabras. No, pues, compadre, usa la lógica, la cabeza. A mí me dice que tengo que mirar la vida porque no... es como que yo vaya a un médico que no es médico. A ver si me puedes curar. No, yo no sé inyectar, no importa, inyéctame algo. Pero para mí la idolatría es eso, es pedirle a alguien que no sabe lo que... Yo me siento mal, haz algo. Pero indiscutiblemente las personas en su desesperación buscan cualquier cosa. Yo recuerdo cuando yo me fracturé la pierna el dolor el día que me partí la pierna, que fue infernal.
Y yo llegué al hospital y me tiraron una camilla en shock. Me pusieron adelante el mismo corredor de aire en el invierno. Me acostaron a toda una camilla, no aguantaba el dolor, no podía tener el pie sostenido en el aire, no lo podía apoyar porque el dolor era inmenso. Me partió la tibia y se me zafó el tobillo todo. Y yo tiraba en la cama ya esperando, me dijeron, oye, ponte a gritar ahí porque si no es de la placa no va a venir a tirarte placa. Y yo decía, oye, yo lo que quiero es que me corten el pie. Córtenme el pie para quitar el dolor este. Literalmente hasta que no me pusieron el yeso el dolor no se me quitó, un dolor insoportable. y yo calculo que la gente en su desesperación de la vida le piden cualquier cosa sin saber lo que están pidiendo y le claman a cualquier cosa. ¿Verdad? Pero dice la palabra que cambiaron, dice el apóstol Pablo ahí hablando de ese, ¿verdad? Y en el versículo 28 dice, como ellos estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Dice el verso 28, y como ellos no aprobaron, dice otra versión de la Biblia, no estimaron tener en cuenta a Dios, ellos estimaron, llegaron a la conclusión, no vale la pena tener en cuenta a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el Evangelio predica un mensaje moral y la gente quiere vivir en su inmoralidad. Cuando usted lo confronta con la moral, tienen problemas. Y yo le he hablado a personas que creen, están conscientes de la realidad de Dios, del beneficio de ir a una iglesia, creen, es decir, ellos creen en la existencia histórica de Jesucristo, pero te dicen que a ellos les cuesta trabajo porque hay cosas que a ellos les gusta hacer. Claro, ciertas inmoralidades que quieren que no se las confronte porque no las quieren dejar. ¿Cuál es el resultado de la conducta pecaminosa del hombre? De no reconocer a Dios en su vida. Mire el peligro tan grande, ¿verdad? Que recordemos, el apóstol Pablo menciona el peligro de no reconocer a Dios en nuestras vidas. En el versículo 24 dice la palabra del Señor, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No quisieron tener en cuenta a Dios, dice Dios los entregó. No significa que Dios los empujó hacia el mal para que hicieran lo mal hecho. La expresión entregarlo significa, ok, ese es el camino que quieres seguir. Te dejo solo, no te voy a ofrecer más resistencia. Anda en él. Y miren, la Biblia nos enseña, porque a veces los cristianos nos echamos miedo. No, Dios nos va a castigar. La Biblia dice que el pecado tiene en sí su propio castigo. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. El mundo se condenó a sí mismo, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y las tinieblas tienen sus propias consecuencias. Las tinieblas tienen sabor amargo. Y en las tinieblas no se puede ver el camino real de la vida. Lo único que las tinieblas tienen es que da placer. Y el placer a todo el mundo le gusta. Pero el placer hace tonto al ser humano. Lo vuelve tonto, ¿verdad? Lo esclaviza. ¿Verdad? Increíble. Usted quiere ver cosa más tonta que fumar y la gente sabe el daño que hace, pero sigue fumando y sigue gastando en dinero en cigarros porque produce placer, pero mata. Y cuando el ser humano está saturado del pecado, del que no se puede liberar, usted sabe que termina tratando de crear teorías para justificar el por qué lo hace. Y empiezan a buscar explicaciones y teorías para tratar de buscarle sentido al por qué lo hago. El placer hace tonto al ser humano. Dice la palabra de Dios en el verso 26, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice el verso 26. El hombre hizo esto, Dios lo dejó. ¿Quieren seguir por ahí? Sigan por ahí. El verso 28 dice la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, una mente que no funciona. Qué triste es eso, ¿verdad? Ya hoy la gente ni siquiera la lógica la entiende. Vivimos en un mundo antilógico. Usted quiere ver cosas más irracional que lo que estamos viviendo ahora con todo esto de las ideologías de género. Yo he visto conferencias, he visto cosas explicadas por los médicos y la gente no lo entiende. No solo desde la perspectiva cristiana, explicada por médicos. Hace poco vi un hombre ahí hablándole a una mujer, un médico, y el hombre explicando, mamá, y la señora tratando de justificar aquello. Y el médico le dijo, señora, respóndame esta pregunta. Esta pregunta solamente tiene una respuesta muy sencillita. Dígame, ¿un hombre puede salir embarazado o no? No, porque el problema empezó la mujer a darle una teoría y el médico le dijo, espérese un momentico. Aguanta un momentico. Le dijo a la señora, no me diga cuál es el problema. Respóndame mi pregunta. ¿Puede un hombre salir embarazado, sí o no? La respuesta es así de simple. Dígamelo. No, señor, porque usted se está yendo por la tangente. Señora, yo no me estoy yendo por ninguna tangente. Respóndame mi pregunta. ¿Puede un hombre salir embarazado o no? No quería decir la respuesta. Le dolía decir la respuesta. Porque decir la respuesta, la única respuesta que lleva, era aceptar que estaba equivocado. Era parar ahí mismo la reunión y decir, estamos aquí reunidos por gusto. Así de simple. El apóstol Pablo dice que por cuanto los hombres, hermanos, quisieron hacerlo. Ese es el origen del mal. El origen del mal está en echar a Dios a un lado. Y miren, y eso nos pasa a veces hasta a los cristianos. No tengas en cuenta a Dios y te vas a empezar a complicar. Después el apóstol Pablo, más adelante en la carta a los romanos, y lo vamos a explicar y vamos a llegar, empieza después a explicar el pecado, el efecto que hace. El origen del mal es no tener en cuenta a Dios. Cuando no tienes en cuenta a Dios, entonces el pecado entra y hace su trabajo. Pero quiero que se den cuenta que hay dos cosas diferentes. El origen del mal y el pecado entrando para hacer su trabajo. Están muy relacionados. Pero hay una leve diferencia. Cuando empezamos a no reconocer a Dios, entonces el mal entra. Y Pablo plantea el pecado como una ley. Lo presenta como una ley. Y las leyes son complicadas de combatir. Porque es una ley. Y no estamos hablando de leyes, de la ley del tránsito que la estableció un hombre. Estamos hablando de leyes que operan en el universo, que tienen más fuerzas que nosotros. Pablo plantea el pecado como una ley universal. De hecho, Pablo mismo decía, miserable de mí, ¿verdad? ¿Cómo combato una ley que está operando en mí? El bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero eso hago. Y se encuentra en una lucha. La única manera de vencer una ley es creando otra ley. Y es lo que Pablo plantea en la carta a los romanos. Dice, porque la ley del pecado y de la muerte nos conduce hacia el mal. ¿Pero qué hizo Dios? Dice, Dios creó otra ley. La ley de vida en el Espíritu, dice, de Cristo. Dice, nos lleva a nosotros a la vida. Es un asunto de leyes. En el Evangelio es donde único el ser humano puede saturarse de la ley de la vida. Por eso el Evangelio es la única respuesta de Dios para el ser humano. Hermanos míos, concluimos nuestra meditación esta mañana. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice Pablo. Pablo comienza diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El hombre únicamente puede conocer la verdad de Dios si viene al Evangelio. Es a través del Evangelio. En el mundo no va a encontrar la verdad de Dios. Aunque se meta en el mundo científico,
ponga todos los aparatos que quiera para tratar de descifrar todos los misterios del mundo. Es en el Evangelio donde Dios ha revelado su justicia. No hay manera de conocerla. La justicia de Dios. Dios se revela en su naturaleza de forma clara, de modo que nadie tiene excusa. Es una realidad. Dice la Biblia, en el Evangelio, dice Pablo, Dios reveló su justicia. Lo primero, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles en la creación, de modo que nadie tiene excusa. A mí me encanta la ciencia y estudiar ciencia, pero cada vez que leo la ciencia, los hombres lo único que están haciendo es tratar de negar a Dios con sus investigaciones. Es ver cómo logro desmentir que Dios es el creador de este universo. Lo único es que están luchando contra la verdad. Tratar, para negar a Dios, Porque la creación revela. De eso fue lo que Anthony Flew, uno de los argumentos que planteaba en su libro. Dice la creación. Hay demasiado orden para decir que hubo una fuerza, que por casualidad esto salió. Tiene que haber habido una fuerza sobrenatural, algo inteligente que hizo esto. Que él era un científico, uno de los grandes científicos de este siglo moderno en el que estamos viviendo. Por eso él llegó a la conclusión de, no, Dios sí existe. Generó gran conflicto en el mundo científico y le dijeron toda clase de barbaridad a un hombre que después de tanta influencia, después de pronto decir, el mundo científico se viró en su contra. El apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela contra las conductas pecaminosas del ser humano. Eso es una realidad que el Evangelio nos revela. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. La ira de Dios está presente y se revela contra nuestras conductas pecaminosas. Y por último, Pablo dice que los que practican todas las conductas pecaminosas merecen la muerte. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, quienes habiendo entendido que el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En el Evangelio se nos revela esa verdad. El Evangelio nos permite entender eso. Hermanos míos, para concluir, delante de Dios, ninguno de nosotros tiene excusa. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, seamos humildes, volvámonos a Dios. Rechazar o pretender ignorar su voluntad no es una buena opción. Es mejor decirle al Señor la verdad, que somos débiles frente al pecado y que nos perdone, que tratar de ignorar a Dios y quererle buscar una justificación a todos nuestros actos pecaminosos. No ignore a Dios. Ignorar a Dios o tratar de buscarle una explicación para justificar nuestras conductas no es una buena opción. El pecado o la maldad entró cuando los hombres decidieron no tener en cuenta a Dios. Y en ese mismo pecado, como cristianos, podemos caer. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seamos humildes delante del Señor. Es mejor decirle, Señor, el pecado me ha vencido, no puedo. Que querer buscar una justificación al por qué no querer hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Y una cosa que he aprendido en mi vida cristiana en el estudio de la Biblia. Dios no nos obliga a tomar decisiones. Sencillamente. No es cierto decir, yo no lo sabía. Nosotros estamos ya en el Evangelio. Y el Evangelio nos ha revelado toda la verdad. Es mejor ser humildes. ¿Verdad? Es mejor ser humildes. Y poner nuestra vida delante del Señor y Señor, mira, aquí está todo. ¿Verdad? El Señor sana y restaura. Cuando en humildad nosotros nos rendimos y ponemos todo. ¿Verdad? Señor, aquí estoy. No puedo, ¿verdad? Es en el poder del Señor que nuestra vida cambia. El apóstol Pablo le estaba hablando de esto a la iglesia de Roma. El pecado, la maldad nos afectó a todos y afectó nuestra relación con Dios. Y sigue afectando la relación tuya con el Señor. Si le das lugar al pecado,
y no tienes en cuenta a Dios. Es increíble como Dios sana y restaura cuando uno dice, Señor, aquí estoy, haz lo que tú. Y Dios hace así, lo cambia todo de una manera tan increíble. Lo he visto, se lo digo porque lo he visto. Nos metemos años a veces batallando contra algo y de pronto vemos o dejamos de luchar y decimos, Señor, ya no puedo más. Y el Señor hace así en 2 o 3 días, tic, 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 arregló nuestra vida. Y nosotros nos metimos años tratando de luchar, bla, 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 años sufriendo. Y de pronto el Señor hace tan. Cuando le entregamos las cosas, no. En 2 o 3 días lo cambió todo. Porque el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, que el Señor nos bendiga, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias te damos por tu palabra, Señor, que es reveladora. Señor, ayúdanos a andar en esa verdad tuya, a no hacer resistencia, oh Señor, a la persona y a la voluntad tuya, oh Dios. Ayúdanos, bendice a mis hermanos en esta mañana aquí, a los que estamos aquí. Si en nuestro mundo interior hay una lucha, una batalla espiritual entre ser obedientes a ti o luchar con nuestras voluntades, con las cosas que creemos que tenemos razón, ayúdanos a vencer en esta batalla, cediéndole, Señor, el lugar a ti. Como hijos tuyos, ayúdanos a entregarnos en tus manos, hacer tu voluntad, para que el Evangelio pueda cambiar nuestra vida y pueda dar el fruto, Señor, que tú esperas de nosotros, para que aprendamos a vivir. Tú dijiste que tú habías venido para traernos vida y traerlas en abundancia, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida abundante que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Danos fuerzas para, Señor, no seguir resistiendo a la verdad que tú nos has dado. Y dejar, Señor, que tu Espíritu Santo tome nuestras vidas, la controle, la arregle y la ponga en su debido lugar, Señor. Bendice a esta tu iglesia y permite que como iglesia también seamos una iglesia de bendición para la comunidad donde vivimos. Una iglesia sana y una iglesia sanadora, Señor. Solamente una iglesia sana puede sanar. Una iglesia enferma es un mal peor que el propio mal. Líbranos de eso, Señor. Y ayúdanos a ser instrumentos para tu gloria y honra. Bendice a cada hermano aquí presente y que tu gracia sea con todos nosotros. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén, Señor.